En Argentina estamos en medio de la primavera, pero hoy abriremos el placar y nos pondremos el abrigo más grueso que encontremos. Llevaremos dentro del saco una botella de algún vodka del minibar y tomaremos el gélido tren que nos conducirá al Imperio Ruso de la época zarista. Allí conoceremos a Nikolai Gogol, un escritor ruso cuya vida estuvo marcada por la religión. Él escribió El Capote, o, como muchos lo llamaron, El Abrigo. A través del texto que reseñaremos, tendremos una visión dura de la realidad de su época. Pónganse sus polainas y orejeras, que el tren ya está en marcha. Pero tales problemas no habían señor llegado. Bilbo Bolsón, El mes era septiembre. Un septiembre tan hermoso Desde como bestsellers les hubiera pedido. hasta el ensayo que hiciste en sexto grado. Fugaz que puedo hacer. Sobredosis de libros, una vuelta de página a lo que venís leyendo. Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. Un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escucharnos hablar. Cine, series, libros y cómics. Este es el episodio número 38. Este guión, como todos los de Sobredosis de Libros, fue escrito por Javier Herrera. No busque más. Sobredosis de Fandom es lo que tenés que escuchar. El Capote es un cuento que integra el libro Novelas de San Petersburgo, publicado en 1842, y narra la historia de Akaki Akakievich, un funcionario ruso, pelirrojo, bajito y con marcas de viruela. En su trabajo, los directores y jefes iban y venían, pero todos recordaban a Akaki siempre sentado en el mismo lugar. Con su uniforme y su calvicie incipiente, algunos podrían hasta jurar que así vino al mundo. Su trabajo era ser copista. Podríamos decir que era un trabajador único y ejemplar, aunque también podríamos decir que, lejos de ser admirado, era tomado para la chacota por sus compañeros y superiores. Estos últimos casi lo ignoraban y solo se acercaban para llevarle trabajo, sin ni siquiera saludarlo. Por otro lado, sus compañeros, si le prestaban mucha atención, era solo para hacerle toda clase de bromas, mientras que él ni se inmutaba. Solo abría la boca cuando las bromas eran muy pesadas. Su voz era tenue, aunque una vez, casi sobrenaturalmente, logró que un empleado nuevo se replanteara las comunes burlas laborales. Es inevitable decir que su trabajo era su mundo y pocas cosas le importaban fuera de su oficio. Por ejemplo, su vestimenta, añeja y gastada, era un signo de que descuidaba su aspecto. Estando en la calle, tenía una extraña habilidad para pasar justo por la ventana que estaban tirando desperdicios del día y que caían en su sombrero o se le pegue basura diversa en su ropa. El copista era tan dedicado a su labor que llevaba trabajo a la casa. Mientras la ciudad se disponía a entregarse a toda clase de placeres, él solo se contentaba con acostarse e imaginar, con una sonrisa en la cara, qué clase de documentos le tocaría transcribir el día de mañana. Y así pasaban sus días. Ni siquiera disfrutaba de su comida, solo la engullía cual animal. Su sueldo era escaso, y el frío norteño de San Petersburgo es feroz. Se necesitan abrigos gruesos y eran muy costosos, muchísimo más de lo que podía gastar. El abrigo de Akaki ya presentaba rasgos de un serio desgaste y hasta roturas en zonas vitales. Un abrigo con tantos remiendos, además de estar mal hechos, eran una burla para el deleite de sus compañeros de trabajo. La historia se pone más interesante cuando Akakievich llevaba su abrigo a la casa de un sastre llamado Petrovich, y este le da malas noticias sobre poder arreglarlo. Imagínense que nuestro protagonista, al mejor estilo Argento, trató de mil modos de no comprar un abrigo nuevo, debido a que no contaba con ese dinero. Así que siempre trataba de hacerlo durar, de atarlo con alambre, como diríamos. Tras suplicarle ese día y también otro,
el sastre solo se ofreció a hacerle un nuevo abrigo, ya que enmendar ese ropaje era una vergüenza a su oficio, y se negó rotundamente una y otra vez. Su última palabra fue que haría uno nuevo. A Akaki no le quedó más remedio que angustiarse y pensar de dónde saldría ese dineral. Quizás el único atributo de este hombre haya sido su magnífica caligrafía, y tal vez no alcance para recibir un bono extra. Aunque una vez lo quisieron premiar dándole un trabajo un poco más difícil y no soportó la presión, confinándolo al trabajo perpetuo de copista. A grandes rasgos, esta es la historia del Capote. Nuestro frío viaje en este tren literario continúa y nos da una vuelta más por la ciudad heroica. San Petersburgo fue fundada por Pedro el Grande en 1703, conocida como la Venecia del Norte, debido a sus numerosos canales. Fue capital del Imperio Ruso por 200 años, desde 1712 a 1918. En 1914 fue llamada Petrogrado por problemas con los alemanes. Luego fue el epicentro de la rebelión durante la Revolución Rusa en 1918. Y más tarde se le cambió a Leningrado, en honor a Lenin. Fue sitiada por los nazis por 29 meses e increíblemente, tras bombardeos y ataques de todo tipo, sobrevivió, ganándose el título de ciudad heroica. Por último, recobró el nombre de San Petersburgo. Esta ciudad, ubicada en el lejano norte, se encuentra situada en la misma latitud que Alaska. La calle principal es la avenida Nevsky, como el título de uno de los cuentos de las novelas de San Petersburgo. Al caminar por esa avenida podemos encontrar fabulosas construcciones arquitectónicas, tales como los palacios Stroganov y Anichkov o la Catedral de Kazán. Cerca de allí se encuentra la Iglesia de la Resurrección de Cristo, una catedral icónica que muchos reconocerán por su multicolor y sus 5 cúpulas. Ojo, que la podrás confundir con la Catedral de San Basilio de Moscú, aunque es lo único con lo que se podría confundir. Las majestuosas iglesias rusas son un claro reflejo de lo que significa la fe cristiana en esas latitudes. Sin duda, esta metrópoli es tan rica en arquitectura como en historia. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas. Seguí escuchando que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y déjame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Adelante con todo. Nikolai Vasilievich Gogol nació en 1809 en Ucrania, dentro del Imperio Ruso. Solo 43 años le bastaron para que su fama llegue hasta nuestros días. Sus padres eran cosacos ucranianos, pertenecían a la baja nobleza rural, así que su infancia transcurrió en el campo. Su madre profesaba una profunda fe religiosa fundada en la Iglesia Ortodoxa rusa. Esos aspectos de su vida privada condicionaron su visión del mundo y eso se traslada a sus obras. En su juventud fue funcionario de la Rusia zarista en San Petersburgo. Allí conoció la rutina burocrática y el sueldo miserable que éste le ofrecía. Cualquier similitud con el Capote se lo dejo a criterio. Su vida estuvo plagada de fracasos. Probó suerte con derecho, con la actuación, la docencia y hasta una vez le propuso matrimonio a una dama, pero no tuvo éxito en ninguna de estas empresas. Es más, su biografía cuenta que conservó la virginidad hasta el día de su muerte. El poeta y novelista ruso Alexander Pushkin tuvo un papel crucial en la difusión de la obra de Gogol, ya que gracias a sus influencias pudo acceder a editoriales. Esos escritores se habían conocido en 1831 en San Petersburgo. En 1836 obtuvo éxito con su obra El Inspector, aunque las más brutales críticas opacaron ese momento y huyó de la escena pública debido a que la obra era una sátira de la burocracia y el sistema corrupto. En ese momento ganó admiradores y también enemigos. En ese mismo año inició un viaje por Europa que duró 5 años. Se instaló en distintas ciudades
como Alemania o Francia, y particularmente en Roma. En 1842 publica Almas Muertas, su obra más icónica. En 1848 visitó Jerusalén, a modo de peregrinación. Este viaje lo impactó de tal modo que al volver, y debido a la influencia de un cura ortodoxo, abandonó la literatura y quemó manuscritos de la segunda parte de su obra Almas Muertas. En esa época, Gogol se sometió a rigurosos ayunos que debilitaron su cuerpo, y ese fue el inicio de su triste final. Sus días terminaron con una mente insana y un cuerpo debilitado. Murió en Moscú en 1852. Sus principales obras fueron Almas Muertas, La Nariz, El Inspector, Taras Bulba y El Capote. Así como Charly García recurrió a la alegoría para esquivar los radares de la censura militar de los años 70, Nikolai Gogol recurrió a elementos del fantástico y a la sátira para evitar el censor que estaba al acecho. La vida de este autor estuvo marcada por las contraindicaciones que suscitaba ser un artista literario y un hombre moralista. Muchas veces esto se reflejaba en su obra y otras lo amargaban solo a él. Al final no pudo conciliar a estos dos reflejos de un mismo espejo. Como broche de oro, dejamos las palabras del escritor Dostoyevsky, que resume lo que este autor significa para la literatura rusa del siglo XIX. Todos nosotros hemos salido del capote de Gogol. El colosal tren literario y frío que nos condujo al extremo norte de Europa ha llegado al final del viaje, aunque si te dejo con ganas de dar otra vuelta, podés buscar alguna edición de Novelas de San Petersburgo y conocer más acerca de lo que pasó al protagonista del capote. Transitar aquellas frías y despiadadas calles y sentir el escalofrío que sintieron los habitantes de San Petersburgo. Fandom. Sobredosis de Fandom. Un podcast donde hablamos de lo que te interesa y no lo que te quieren imponer. Cultura friki en estado puro. Disponible en todas las plataformas de podcast conocidas. Si te gustó el contenido de este podcast, apretá el botón seguir, así podés recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busca el botón de compartir y publicar en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recordá que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts, iVoox y Spotify, entre otros. No te olvides que me podés ver en YouTube, así que a suscribirse, activar la campanita y darle like. También déjenme un comentario, así sé que existen del otro lado. A Javier Herrera, que hizo este guión y todos los de Sobredosis de Libros, seguilo en Instagram como javixherrera.jh. Búscame en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Te podés comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. También me podés encontrar en Twitter como @pfontenes. La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.